Hola, soy Raúl Treviño y en este canal comparto consejos de vida para creadores. Estoy haciendo en una serie de videos la reseña del 2018, donde te comparto mis reflexiones, mis logros y mis errores a lo largo del año pasado para que puedas aprender o inspirarte de ellos. Y hoy tocaré 3 temas. El primero es los beneficios de exponer tu trabajo. Te compartiré algunos términos y condiciones que debes usar cuando algunas compañías se acercan a ti. El número 2 es por qué mi error fue abrir un Patreon. Y el número 3 es mi opinión acerca de publicar en Webtoon, donde revelaré algunas de mis estadísticas. Al mismo tiempo te iré mostrando cómo hice una de las viñetas de mi cómic Live Forever. Ya la había hecho hace tiempo, pero me parece buena idea que puedas ver el proceso. Hay muchos beneficios de exponer tu trabajo y a mí me han funcionado mucho YouTube e Instagram. Aunque mi canal lo tuve inactivo por casi un año, 2 empresas se acercaron a mí. Una de ellas es Huion, una empresa china de tabletas digitales. Me envió una de sus tabletas gráficas sin costo para reseñarla y valorarla a cambio de una video reseña, la cual puedes ver dando clic arriba. Y muchos me han preguntado acerca de su rendimiento y te puedo decir que me gustan mucho las dos. Tanto la de Gaomon como la de Huion son muy buenos productos y muy económicos. Yo sigo usando las dos, una para viajes y otra para el uso diario. No he sentido la necesidad de comprar otra, pero no quiero hablar en sí de las tabletas, sino de la enseñanza que esto me trajo. Además de que pude comprobar que nunca sabes qué empresa se acercará contigo o qué proyecto te invitan a hacer cuando expones lo que haces, bueno, esto me orilló a investigar cuáles son los mejores términos y condiciones que se tienen que tener antes de colaborar con cualquier compañía. Aunque hay empresas que he ignorado porque yo no hago las cosas solo por dinero, ya que yo recomiendo cosas que realmente me gustan o servicios en los cuales uso, ¿no? No menciono las marcas que ya he rechazado porque sería darles promoción, pero de las cosas importantes que se tienen que mencionar en las condiciones son, por ejemplo, que yo comparto los pros y los contras y que solo hago reseñas que favorecen al producto, porque si el producto no es bueno, aunque me lo regalen, yo no lo reseño. Antes de hacer la reseña, me tomo unos días para valorarlo, lo pruebo, lo compruebo. Y si yo siento que no es un buen producto, en mis condiciones dice que se lo regreso, pero que ellos pagan el envío. También menciono que les puedo compartir una vista previa de la reseña antes de publicarse, pero solo editaré cosas relacionadas al producto en caso de que falte mencionar alguna característica o una pieza importante, pero que mi reseña no la modificaré. Te dejo un enlace aquí arriba de los términos y condiciones para que no solo les eches un ojo, sino que también te doy permiso para que puedas copiarlos y usarlos o que se los compartas a alguien que crees que le puedan servir. Están en inglés y en español y bueno, nosotros los creadores siempre debemos protegernos y estar informados acerca de cómo proceder en estos casos. El año pasado también abrí mi Patreon, pero no lo pude mantener con éxito. Después de que varios me animaron a sacarlo, me hice de uno, pero no logré sostenerlo porque me di cuenta que es otro proyecto que requiere tiempo, planificación y atención. Así que decidí ponerlo en pausa. La enseñanza fue que no solo se trata de abrirlo, si quieres que funcione tienes que planificarlo bien. Me di cuenta que las condiciones no eran tan favorables en el tiempo en que lo abrí. Pues hubo quienes retiraron sus contribuciones por mi falta de atención, lo cual me apena mucho. Pero lo importante fue que lograron su reembolso y eso me deja tranquilo. Lo abrí antes de que Live Forever se publicara y me di cuenta lo difícil que sería dedicarme a 2 o 3 proyectos a la vez. Además de mi cómic, estaba haciendo un proyecto con DC Comics. La carga de trabajo era muy pesada, así que yo creo que para hacer atractivo un Patreon se tiene que crear contenido y eso lo convierte en otro proyecto aparte. Porque el hecho de abrirlo como una fuente de donaciones no es algo que funcione a largo plazo. Aunque hay gente que no espera nada de mí y está muy agradecida con lo que les he enseñado a través del tiempo y sobre todo de estos videos,
hay otra gente que sí espera algo a cambio en este modelo. Y para eso se tienen que crear contenidos que requieren tiempo. Yo agradezco a quienes aún me siguen donando, la verdad que sí, me pone muy contento. Aunque está en pausa por ahora, puedes donar si así lo gustas. Te dejo un enlace aquí. En el mes de febrero se publicó mi primera obra digital de forma profesional. Algunos me preguntan si me pagan, la respuesta es sí. Vivo cómodamente en Japón con eso que me pagan, aunque no es mi única fuente de ingreso. Muchos me han preguntado, me han hecho preguntas de esto y dedicaré un video exclusivo para darte más detalles. El 15 de febrero Webtoon publica Live Forever en su plataforma web y su aplicación móvil, llegando poco más de 194,000 suscriptores y aproximadamente 20,000 visitas por capítulo semanal. La enseñanza fue que al principio yo estaba subestimando el formato y no me parecía mucho la idea de que tenía que adaptar el formato cómic al formato móvil y me estresaba mucho tener que pensar en publicar en digital e impreso, hasta que decidí entregarme al formato, sacarle provecho y no pensar más en la versión impresa para no estresarme. A pesar de que algunos se quejaban de este formato para leer mi cómic, siento que están subestimando las nuevas tecnologías. El mundo está cambiando muy rápido y hay que adaptarse para no quedarse atrás. Les guste o no a la gente, Webtoon está cubriendo un gran mercado con más de 15 millones de usuarios. ¿Te atreverías a ignorarlos solo porque no te gusta el formato? Sería una tontería, ¿no? A mí me fascina el formato porque se puede jugar mucho con el diseño de las secuencias, como te lo estoy mostrando, y es que hay un sinfín de posibilidades para jugar con esto, ¿no crees? Te recuerdo que este es el segundo episodio de esta serie de videos donde te estoy compartiendo mis reflexiones, mis logros, los errores que cometí, con la intención de que te inspires o aprendas de ellos. También te invito a que tú escribas tu reseña, ya sea en papel o en computadora, porque como te dije en el episodio número 1, que puedes checar de este lado, tiene muchos beneficios. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana.